Primero se espolvorearé con polvo de hadas. Soy caos. Soy la sustancia con la que vuestros artistas y científicos construyen los ritmos. Soy el espíritu con el que vuestros niños y payasos ríen en feliz anarquía. Soy caos. Estoy viva. Y os digo que sois libres. Bizarro Discordia, un podcast desacostumbrado, caótico, inopinado, espialidoso de Orsini Press. Ninguna faja ha curado jamás un embarazo. Hola tú, salve Eris. Estás escuchando Bizarro Discordia, el podcast de muchos adjetivos que no me he aprendido ni yo, de Orsini Press. Yo soy Hugo Camacho y en el programa de hoy vamos a seguir hablando de discordianismo. Recuerda que en el capítulo 5 de Bizarro Discordia ya hice una introducción, por la que a lo mejor prefieras empezar por allí, aunque, bueno, puedes seguir escuchando. Te lo dejo a tu propia consideración. A modo de resumen, diré que el discordianismo es una religión inventada, o una parodia de religión, que puede servir para hackear el concepto mismo de religión. Los discordianos adoran a la diosa grecorromana del caos y la confusión, Eris para los griegos y Discordia para los romanos. De ahí que a este movimiento se le pueda conocer indistintamente como erisianismo o discordianismo. Esta religión fue fundada alrededor de 1957 por Gregory Hill, también conocido como Malaclipse el Joven, y Kerry Wendell Thornley, también conocido por su nombre discordiano de Omar Khayyam Ravenhurst. El discordianismo se propagó a través de publicaciones underground y del boca a oreja en la década de los 60, se popularizó en los 70 a raíz de la publicación de la trilogía Illuminatus de Robert Shea y Robert Anton Wilson, y desde los 80 hasta la actualidad se ha difundido gracias a los clubes de rol, cierto fandom de la ciencia ficción y ya después gracias a la aparición de Internet. Esta religión, además, tiene mucha relación con las teorías de la conspiración, en especial con el tema de los Illuminati y el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, y ha influenciado a otras religiones satíricas como la Iglesia de los Subgenios o la del monstruo espagueti volador, o religiones que luego aparecieron en Internet como el culto de Kek, y se la podría considerar una especie de paganismo moderno. Como ya sabréis, si os habéis iniciado, o como estaréis intuyendo si acabáis de encontraros con el erisianismo, veréis que en este es muy importante el papel del humor y la parodia, pero como religión anarquista también tiene una marcada tendencia antiautoritaria y libertaria. Para Kerry Thornley, el discordianismo es una forma americana de budismo zen. Sigo haciendo un poquito de resumen. El discordianismo tiene un libro sagrado, el Principia Discordia, del que ya hablé en el anterior programa y que seguirá apareciendo por aquí, cuya primera edición de 1965 constó de 5 páginas fotocopiadas en el mimeógrafo de Jim Garrison. Jim Garrison fue el fiscal del distrito de Nueva Orleans que estuvo investigando el asesinato de Kennedy y que, bueno, se metió en unos cuantos jardines y acabó imputando a Kerry Thornley de ser uno de los conspiradores para matar a Kennedy, pero esta es una historia que quiero contar en profundidad en próximos programas. Quienes estéis ya un poquillo ahí metidos en el discordianismo seguramente os suena todo esto. A mí me habéis escuchado decir estas cosas un montón de veces, pero para quien llegue de nuevas, sabed que se vienen cositas, que, como se suele decir, en el futuro y que os vais a reír mucho. Como decía, la primera edición del Principio de Discordia fueron 5 páginas así fotocopiadas y más tarde se le fueron añadiendo otros textos
pero también recortes de otros documentos, dibujos hechos a mano, imágenes recortadas, sellos oficiales y todo ello conforma una especie de pastiche en forma de fanzine que no tiene una narrativa lineal. Como apunte decir que el fanzine es uno de los grandes medios de expresión para la cultura underground o no normativa, que es algo que suele estar hecho a mano y de manera independiente y sirve para formar comunidades en torno a ciertos intereses comunes. Un ejemplo de todo esto es la cultura Riot Girl, ¿no? Que además de ser un movimiento musical también se apoyó mucho en este tipo de publicaciones independientes. Y para citar a Carol Cusack, que es una de las estudiosas que ha llevado un poco el discordianismo a la academia, ¿no? Dice: sin embargo, los contenidos del Principia eran, en gran parte, filosóficamente consistentes, a pesar del hecho de que la creencia discordiana oficial es que es imposible mantener una posición filosófica consistente. Para añadir aún más caos y diversión, diré que para el discordianismo todas las religiones son verdaderas. Esto le encajará perfectamente a los aficionados a la magia del caos. Cosa que se aleja de la concepción cristiana que tenemos hoy en día sobre las religiones. Para el cristianismo en general, o crees en Dios o estás equivocado, y por tanto eres un hereje, un pagano, un demonio o no sé cuántas cosas más. Pero el discordianismo no tiene esta filosofía del estás conmigo o contra mí. Puedes ser discordiano y budista, discordiano y cristiano o incluso discordiano y ateo. Esto se debe, y vuelvo a citar a Carol Cusack, a la visión discordiana no dualista y en última instancia monista de la realidad. El monismo al que alude Cusack es el nombre que reciben las posturas filosóficas que sostienen que el universo está construido por una única sustancia primaria. Para el discordianismo, claro está, es el caos. Lo gracioso de esto es que este punto de vista está en consonancia con muchas religiones asiáticas de orientación mística y panteísta, que se alejan por completo de ese concepto de verdad absoluta y enfrentamiento que propone, por ejemplo, el cristianismo. Y esta influencia se debe a que Kerry Thornley estuvo inmerso en el budismo durante buena parte de su vida. Pero vamos a ver más características del discordianismo. Una de ellas es que propone siempre trabajos muy locos y que siempre son infructuosos, y recompensas que es imposible que te lleguen jamás. Es decir, como el cielo del cristianismo o del islam, básicamente. En la introducción del Principia de Discordia, Thornley dice lo siguiente: usted también puede activar su glándula pineal de manera sencilla al recitar el contenido de este libro en su totalidad al despertar cada mañana, frotándose pasta de sándalo entre los ojos cada noche al acostarse, golpeándose la frente contra el suelo 5 veces al día, evitando hacerles daño a las cucarachas, y haciendo meditación, definida como sentarse ahí esperando a que llegue la buena suerte. Cuando su glándula pineal se encienda por fin, nunca jamás, mientras viva, necesitará usted relajarse de nuevo. ¿Lo podéis probar? Dejadme vuestra experiencia en comentarios y ya me decís. Aquí hay otra. Eris Discordia resolverá todos tus problemas y a cambio esperará que usted se los resuelva todos a ella. Otra cuestión importante del discordianismo es que es una religión sin profetas. Y vuelvo a citar la introducción de Thornley del Principio de Discordia. Una vez se vuelva usted adepto a apoyarse en reincidentes, cumplirá los requisitos para tener una vocación. Puede que se convierta en caósofo, alguien que proporciona comentarios sobre el caos, o en lugar de eso, tal vez en caoísta, alguien que se dedica a ir por ahí sembrando el caos, o por ventura, en un sabedor, alguien que sabe más que cualquiera de los dos anteriores. Pero en ningún caso puede usted convertirse en profeta. No tenemos intención alguna de poner en peligro nuestro estatus de religión sin profetas. Lo que nos falta en profetas, sin embargo, lo compensamos con santos. Solo un papa puede canonizar a un santo, pero todos los hombres, mujeres y niños de este planeta son papas genuinos y autorizados por la casa de los apóstoles de Eris. Así que puede usted ordenarse santo a sí mismo o a cualquier persona o cosa. Pero el discordianismo tiene un montón de santos que se distribuyen en 5 categorías, según su poder o contribución. Pero aviso,
La tradición sobre no estar de acuerdo en el tema de los santos discordianos está muy arraigada. La primera categoría es la de santo de segunda clase, y está reservada para los seres reales. Como los seres ficticios no son reales y por tanto tienen más potencial para ser perfectos, se engloban en las otras 4 categorías. El primero de los santos discordianos es Norton I, el hijo unigénito de Eris. Joshua Norton era un comerciante afincado en San Francisco en plena fiebre del oro que se arruinó de la noche a la mañana y desapareció. Acabó el tiempo, volvió a aparecer en sociedad y se declaró a sí mismo emperador de los Estados Unidos y protector de México. La cuestión es que la gente de la ciudad le siguió el juego y llegó a convertirse en un personaje muy querido. Tanto es así que emitió su propia moneda, que los establecimientos aceptaban gustosos, y abogó por los derechos de las mujeres y los nativos norteamericanos, además de velar por aquellos a quienes consideraba sus súbditos. Sus grandes obras pueden considerarse las mejoras de los tranvías de la ciudad, el parar un pogromo contra la comunidad china con su mera presencia, o proyectar un puente colgante sobre la bahía de San Francisco. ¿Os suena un puente colgante sobre la bahía de San Francisco? Pues ahí lo tenéis. Mark Twain llegó a escribirle un panegírico a su perro y se dice que a su entierro acudieron miles de personas. Hay quien dice que estaba loco y otros dicen que ha sido el mejor gobernante que ha habido jamás. Sea como fuere, lo que es cierto es que Joshua Norton se atrevió a vivir su propia realidad hasta las últimas consecuencias. ¿Y qué pasó? Que el mundo se adaptó a su realidad. ¿Eso no es un hackeo de la realidad en toda regla? Por eso os digo, amigos, vivid como Norton. Ya haremos un especial más a fondo como Norton se merece contando su vida porque no tiene ningún desperdicio. Más santos discordianos de estos de segunda clase son San Robert Anton Wilson, por motivos evidentes, San Bill Hicks, que si eres fan de Tool lo habrás visto en el libreto de la Enigma, pero en el mundo anglosajón se lo conoce también por ser uno de sus mejores comediantes. Buscando algo de información me he topado con esta cita de la Wikipedia que habla de las discusiones que ya tenía con su padre, que era de profundas convicciones baptistas. Y dice así: el padre dijo: «Creo que la Biblia es la palabra de Dios de manera literal». A lo que Bill le contestó: «Eso no es así, papá». «Bueno, pues yo creo que sí es así», replicó el padre. A lo que Bill contraatacó: «Bueno, ya sabes que hay gente que cree que es Napoleón, y eso está bien. Las creencias son geniales, atesóralas, pero no las compartas como si fueran la verdad absoluta». También están considerados santos discordianos Hunter S. Thompson, creador del periodismo gonzo, el que es considerado, de manera un poco exagerada, tengo que decir, como el peor director de cine de la historia, Ed Wood, o Jarvis Cocker, cantante de Pulp, que no tiene nada que ver con su tío Joe Cocker, ni es un Cocker Spaniel. Jarvis Cocker fue canonizado instantáneamente cuando el 50 de Caos del 3162 invadió el escenario de los Brit Awards mientras actuaba Michael Jackson, dio unas cuantas vueltas por ahí y se dice que le enseñó el culo a Jaco. Los discordianos consideraron que esta era su propia versión de la maldición del pavo, un encantamiento que se usa para luchar contra las marionetas de cara gris y de lo que voy a hablar dentro de un rato. Otros santos son Weird Al Yankovic, Terry Pratchett, quien introdujo en sus novelas de mundo disco a un profeta llamado Mal, por Malaclips el joven, que adora a la diosa de la confusión, que es un trasunto de Eris, o Lady Gaga, canonizada por ser la impulsora de la moda discordiana y por avisar al gran público de los peligros de los Illuminati de Baviera. En la edición española del Príncipe de Discordia incluimos también a Lola Montez, bailarina exótica y mujer extraordinaria que llevó a la ruina a varios hombres y que llegó a ser amante de Luis I de Baviera, quien tuvo que abdicar por su culpa. Y a su muerte se descubrieron unas cartas en las que contaba que pretendía dar un golpe de estado en California para convertirla en Lola Land. Montez es otra de estas personas que se atrevieron a vivir su propia realidad. Yo recomiendo mucho siempre el programa especial que la gente de La Tortulia dedicaron sobre su vida. Creo que es el número 10, de los primeros programas de La Tortulia. Y buscadlo porque merece mucho la pena.
Y vamos ya con la segunda categoría de santos discordianos. La segunda categoría es la de santo de primera. Está reservada para personajes ficticios que supongan una gran inspiración. Un ejemplo de esto es San Yossarian, el personaje de Trampa 22 de Joseph Heller. Yossarian es un personaje que cree que todo el mundo lo quiere matar y eso hará que tenga una máxima: sobrevivir a toda costa o morir en el intento. El concepto de Trampa 22 es también bastante discordiano. Se trata de un problema complejo o una situación absurda. Y voy a citar sin ningún rubor de la Wikipedia, y dice así. En el libro, la Trampa 22 es una regla militar que tipifica la operación y el razonamiento burocráticos. La regla no se establece en una forma general, pero el ejemplo principal en el libro se ajusta a la definición anterior. Si uno está loco, uno no tiene que volar en misiones de combate, pero uno debe estar loco para volar. Pero uno tiene que solicitar ser excusado, y esta solicitud demuestra que uno no está loco. Como resultado, uno debe continuar volando, ya sea no solicitando ser excusado o solicitando y siendo rechazado. Os recuerdo también que Eris es la diosa de la burocracia, por cierto. Pero bueno, ya estoy divagando. La tercera categoría es la de santo teniente, y está reservada para personajes muy saturados de la energía de la diosa, como por ejemplo San Don Quijote, que es otro que también tenía problemas con la realidad. La cuarta categoría es la de santo brigadier, y es como la de santo teniente, pero está reservada para personajes que tienen una base significante de seguidores, ya sean ficticios o reales. Un ejemplo de esto es San Boconón, personaje de la novela Cuna de Gato de Kurt Vonnegut. Boconón inspira una religión propia, el bocononismo, que promueve mentiras reconfortantes e inofensivas a las que llama foma. En un momento de la novela, Boconón le pide al gobernador de la isla ficticia de San Lorenzo que por favor prohíba el bocononismo para que así la religión se vuelva como más atractiva. Otro famoso santo brigadier es San Ralph Wiggum, el personaje de Los Simpson, que está considerado por los discordianos como un cabeza de repollo. Antes de pasar a la quinta categoría, es importante nombrar a uno de los santos discordianos más queridos y que no tengo ni idea de cómo carajo clasificar. Quizá es un santo de segunda categoría. Se trata de San Gulik el Fumado. San Gulik es una cucaracha y es el mensajero de la diosa, y en otra época se lo llamaba Hermes. Y ya por último, la quinta categoría es la de Santo 5 estrellas y está reservada para los apóstoles de Eris. Estos son 5, claro está, y cada uno de ellos es el patrón de una de las estaciones del año. Como ya os conté en el programa anterior, el del calendario discordiano, el calendario discordiano no tiene meses, sino que tiene 5 estaciones de 73 días. El primero de los apóstoles es Jung Mung, que es un personaje del texto taoísta Libro de Zhuangzi, en el que constituye una representación metafórica del caos primordial. Y según los anales discordianos, es quien concibió originalmente el caos sagrado, que es esa especie de yin-yang con el pentágono en un lado y la manzana en el otro. El segundo de los apóstoles es el Dr. Ban Ban Moyo, loquero del África profunda y fabricante de bellas muñecas DHV. Doctor en vudú y fastidios de la Gran Escuela Metropolitana de Estudio de la Biblia Jesús Salvará tu Cuerpo de Yorba Linda, y miembro de las guerrillas haitianas intergalácticas por la paz mundial. Además, es patrón de la Estación de la Discordia. Como nota, diré que los erisianos de la secta del Cristo que ríe tienen la estúpida concepción de que el Dr. Moyo es un impostor y que Patamundo Lingananda es el segundo apóstol verdadero. Lord Omar asevera que el Dr. Moyo lanza odio y maldiciones a Patamundo, quien como respuesta le manda amor y buenas vibraciones. Pero los que somos de la secta pues sabemos que Patamundo es el verdadero impostor y que sus vibraciones son en realidad intentos por subvertir la legítima autoridad apostólica del Dr. Moyo sacándolo de sus casillas. El tercer apóstol es Sri Siadasti Siadavatkavya Siadasti Sianasti Siadasti Kavakaviaska Siadasti Siannasti Siadavataviaska Siadasti Siannasti Siadavataviaska.
comúnmente conocido como Sri Siddhasti. Su nombre está en sánscrito y significa: todas las afirmaciones son ciertas en cierto sentido, falsas en cierto sentido, sin sentido en cierto sentido, verdaderas y falsas en cierto sentido, verdaderas y sin sentido en cierto sentido, falsas y sin sentido en cierto sentido, y verdaderas, falsas y sin sentido en cierto sentido. Es un erudito y príncipe indio, nacido en la tribu Peyotl, hijo del jefe Pipa de Girasol y de su esposa Mary Jane, patrón de los discordianos psicodélicos. También es patrón de la estación de la confusión. Nota: Sri Siddhasti no debe ser confundido con el bendito Sangulik el Fumado, que no es la misma persona, pero sí el mismo apóstol. El cuarto apóstol y patrón de la estación de la burocracia es Zarabatakazo el Incorregible, a veces llamado Zarabatakazo el Devoto. Zarabatakazo es un duro eremita de la Europa medieval y follabiblias caota. También apodado Ofensor de la Fe, es quien descubrió los 5 mandamientos del Pentavómito. Y el quinto apóstol y patrón de la estación de las secuelas es Malaklipse el Viejo, un sabio nómada que siguió a una estrella de 5 puntas por las calles de Roma, Damasco, Bagdad, Jerusalén, la Meca y el Cairo, con un cartel al cuello en el que se podía leer Dumb, que es estúpido en inglés, pero la gente interpretó que ponía Doom, perdición, y lo consideraron un profeta del fin del mundo. Omar dice de él que también entrenó a un joven Diógenes en mantenimiento de lámparas, reparación de bidones, lanzamiento de piedras, masturbación pública y cinismo, hasta que el joven Diógenes pudo valerse por sí mismo. Y ya que estamos con las personalidades discordianas, creo que ha llegado el momento de hablar de Cara Gris. El discordianismo también tiene algunos mitos. Uno de ellos es el desaire original, que narré en el programa anterior y que habla del feo que le hicieron los demás dioses a Eris. Y otro de estos mitos es la maldición de Cara Gris. A quienes hayáis leído de la trilogía Illuminatus, os sonará este tal Cara Gris. Wilson y Shea cogieron este mito discordiano y lo reelaboraron maravillosamente en la novela. Y si vamos a la página 00042 del Principio de Discordia, podemos leer: en el año 1166 SC, a un cabeza hueca descontento llamado Cara Gris, se le metió en la mollera que el universo era tan carente de humor como él, y se puso a enseñar que el juego era pecado porque contradecía las normas del orden serio. «Mirad el orden que os rodea», dijo. Y desde entonces engañó a hombres honestos para que creyeran que la realidad era una camisa de fuerza y no un feliz romance, como la humanidad la conocía. Hoy en día no se comprende cómo la gente pudo ser tan crédula en aquella época, ya que absolutamente nadie advirtió el desorden que los rodeaba y concluyeron lo opuesto. Pero sea como fuere, Cara Gris y sus seguidores se tomaron el juego de jugar la vida más en serio que la suya propia, y se los conoció por destruir incluso a otros seres vivos cuyos modos de vida diferían de los suyos. El desafortunado resultado de esto fue que, desde entonces, la humanidad ha estado sufriendo un desequilibrio psicológico y espiritual, desequilibrio causado por la frustración, y la frustración engendra el miedo. Y el miedo es un mal viaje. La humanidad lleva demasiado tiempo en un mal viaje. Esta es la llamada maldición de Cara Gris. Esta negatividad represiva de Cara Gris amenaza la libertad de la humanidad. Y en contraposición a Cara Gris, Eris se nos muestra como una diosa liberadora, y el discordianismo, al ser una religión anarquista, es también libertaria. Carol Cusack nos cuenta: es cierto que Eris es una diosa poco fiable, pero ella desea y facilita la libertad. Esta libertad ha de ser obtenida a través de la exposición de las personas a lo inesperado, lo absurdo y lo hilarante. La risa es liberadora, como lo es la desobediencia a las normas sociales y a la expectativa de hacer una carrera con el fin de perseguir tus sueños. Este es claramente el caso del discordianismo, y esta situación genera paranoia cuando, como lo describieron Wilson y Shea, ningún apóstol discordiano sabe a ciencia cierta quién está o no involucrado en alguna fase de la operación Jodementes. Y un poco más adelante dice:
Las acciones de Eris, al separar el orden y el caos, el legado violento de la guerra de Troya y la negatividad represiva de Cara Gris constantemente amenazan la libertad de la humanidad. El principio de discordia sugiere formas humorísticas para disipar estas condiciones negativas, como por ejemplo, la maldición del pavo crea vibraciones erísticas para interrumpir la maldición de Cara Gris, que opera en un medio ambiente enerístico, es el del orden represivo y antivida. Y ahora os voy a enseñar a lanzar la maldición del pavo. Pero cuidado, toda magia es poderosa y requiere coraje e integridad por parte del mago. Este ritual te puede explotar en la cara si lo usas mal. Una motivación positiva es esencial para la autopreservación. En la página 00064 del Principio de Discordia podemos leer: para realizar la maldición del pavo. Ponte en pie como si fueras John L. Sullivan y estuvieras a punto de liarte a trompazos. Encara al Cara Gris particular al que te gustaría cortocircuitar o en dirección a las vibraciones anerísticas negativas que quieres neutralizar. Empieza agitando los brazos de una manera elaborada, la que sea, y mueve las manos como si fueras Mandrake el mago y estuvieras palpando a una giganta sexy. Y entonces canta alto y claro: los resultados se harán patentes de manera inmediata. Como vemos, el humor es la mejor herramienta para luchar contra los cara grises del mundo, y cuanto más absurdo, mejor. Hay mucha gente que es incapaz de entender el humor, no ya en general, sino para reírse de uno mismo. Reírse de uno mismo es esencial para poder hacer autocrítica, y hay gente que es incapaz de esto. No sé si por cuestión de inmadurez o yo qué sé. Perdóname que me haya puesto serio, pero como diría mi querido Sergi Álvarez, el humor es algo serio. El humor nos obliga a dar un paso atrás para mirar la realidad con otros ojos, o si se prefiere, a volver a mirar, no sea que se nos haya pasado algo por alto. Pienso que el discordianismo hace precisamente eso con la religión y la espiritualidad, más allá de ser una religión inventada y satírica, que lo es, debido a su condición de parodia, parece estar creada para hackear el propio concepto de religión, como he dicho al principio. Tiene todos los componentes clásicos que definen una religión, pero a su vez lo que hace es demostrar que todas las religiones son ridículas, en cierto sentido. Por eso el título de este episodio es Una religión disfrazada de broma, que es la segunda parte de la frase de Robert Anton Wilson: el discordianismo es una broma disfrazada de religión que acabó siendo una religión disfrazada de broma. Sin ir más lejos, el día 1 de Discordia se celebra el día de todo aquello en lo que crees está mal, en conmemoración de todas las cosas equivocadas o incorrectas, y la manera de celebrarlo es cuestionar aquellas creencias que hayamos mantenido durante demasiado tiempo. ¿No es esto algo sano? Sobre el humor en la religión también habla Carol Cusack en Invented Religions. Estoy citando un artículo traducido por Matsu, que linkaré luego en la descripción de este episodio, y luego ya daré la referencia bien como Dios manda, como Eris manda. Y la vuelvo a citar. Aunque el vínculo entre el humor y la religión puede no parecer tan cercano, de hecho, hay una larga historia de interacción entre ambos. La risa y la religión son fenómenos humanos socialmente construidos. Ingvild Gilhus enumera las 3 principales teorías invocadas para explicar por qué los seres humanos se ríen. La primera es la teoría de la superioridad, donde la risa se utiliza de manera agresiva para burlarse de una víctima. La segunda es la teoría de la incongruencia, donde la risa es causada por 2 significados opuestos sostenidos al mismo tiempo. Y la tercera es la teoría del alivio, que afirma que las personas sienten alivio cuando se ríen de las cosas prohibidas. A continuación analiza muchos tipos de risa: regenerativa, burlona, cómica, trágica, sarcástica y crítica. Ella señala que la risa que encontramos en el culto extático de Dionisos tenía una dimensión caótica, era impredecible, una amenaza al orden y apuntaba a una dimensión más allá del pensamiento y la experiencia humana normal. El discordianismo puede significar tantas cosas como discordianos hay en el mundo, y esto se debe a que el principio de discordia se presta muy fácilmente a la confusión, ¿cómo no?
y a la ambigüedad debido a sus bromas. Pero a pesar de esto, y aquí concuerdo con Joshua Scott Hodgkin, autor del artículo Transcendent Discordianism, o discordianismo trascendental, cuando dice que tras las enseñanzas de Kerry Thornley, Gregory Hill, Robert Anton Wilson y demás, hay un mensaje que destaca entre la parodia y el humor. Y aunque no estoy del todo de acuerdo con este autor, por supuesto, porque somos discordianos y no nos podemos poner de acuerdo, sí que concuerdo cuando dice que creo que la tendencia de catalogar el discordianismo como parodia o sátira proviene de la falsa creencia de que el humor culto equivale automáticamente a una de esas dos formas. A esto se le añade la incapacidad de aquellos que no tienen imaginación para creer que una verdad religiosa no puede tomar la forma del humor al mismo tiempo que resulta gratificante a nivel intelectual y espiritual. Y aquí es donde yo lanzo la pregunta: ¿por qué no basar tu espiritualidad en el humor, el juego y la chanza? ¿Por qué tiene que ser algo serio? ¿Por qué no convertirlo en algo mutable y a lo que te acoges cuando te apetece o cuando lo necesitas? Algo que se dice habitualmente entre practicantes de la magia del caos es que no necesitas creer en ella todo el tiempo, solamente cuando la estás practicando. Sería algo así lo que se viene a llamar el either neither en inglés, ¿no? Es el ni creer ni dejar de creer. La idea es que si estás haciendo un ritual, cargando un sigilo o creando un servidor, es conveniente creer en lo que estás haciendo en ese momento, pero no necesitas hacerlo el resto del tiempo. De hecho, ni siquiera necesitas recordar que has hecho tal o cual cosa para que funcione. La magia no necesita que creas en ella para funcionar. Y voy más allá. ¿Necesitas creer en todo lo que propone el discordianismo? Recuerda que el discordianismo no tiene dogmas, que son verdades absolutas, sino katmas, que son metacreencias relativas. Es más, el quinto mandamiento del Pentavómito dice que un discordiano tiene prohibido creerse lo que lee, y lo que escucha, añado yo. La gracia es que no hace falta creérselo, pero darle una vuelta a los koans, a los acertijos, las absurdidades y los F-Nords del principio de discordia puede llevarnos a descubrir las verdades iluminadas que se esconden detrás del remate del chiste, en cierto sentido. Y ahora vuelvo a citar a Hodgkin, y que dice: otra consecuencia de llevar el discordianismo hacia su conclusión lógica es darse cuenta del hecho irrefutable de que el gobierno, y no la religión, es la institución definitiva de Cara Gris y sus seguidores. Un discordiano que no es anarquista es como un cristiano que usa los 10 mandamientos como si fuera una lista de cosas que tienes que hacer durante el día. Pero bueno, tampoco hace falta ponerse tan serios. Yo tampoco sería un buen evangelizador, por así decirlo, si no os hablase de las ventajas de hacerse discordiano, ¿no? Y aquí vuelvo a citar a Lord Omar, y dice así: se me vienen a la cabeza tantísimos otros privilegios de formar parte de nuestra religión que no sé por dónde empezar. Por ejemplo, no hay que levantarse de la cama temprano los domingos para ir a la iglesia. Puede dormir hasta tarde. ¿Cuántas confesiones cristianas, con todo ese discurso de amor fraternal, son así de compasivas? Se puede ser un buen discordiano sin siquiera tener que ver jamás a otro discordiano, ni a primera hora de la mañana ni en cualquier otro momento. Esa es una ventaja de las religiones por correspondencia, a las que las fes más convencionales tratan de quitar importancia. Y aquí Omar de lo que está hablando es de que los discordianos además deben estar separados. Luego también alude al correo anormal discordiano. O sea, el discordianismo se inició como una religión por correspondencia, luego una religión por internet, más o menos. Y era como muy gracioso porque los primeros discordianos enviaban cartas entre ellos, ¿no? Y es lo que llaman eso, el correo anormal discordiano. Y lo importante, lo que lo hace tan inusual, es precisamente la descentralización. Y Omar, sobre esto, nos viene a hablar de los Jakes también, ¿no? ¿Qué son los Jakes? Nuestro programa de divulgación se denomina Correo Anormal Anerístico y Old Sam, que es un discordiano, lo describe como cosas raras que se envían de broma a aquellos que todavía se encuentran atrapados en la región del batacazo. Se refiere a los cuadrados de mente. Cuando algún pagano atado a algún tipo de orden realiza una declaración especialmente poco iluminada, es probable que ese memo inconsciente reciba un Jake,
que es una caja llena hasta arriba de mierdas extrañas de discordianos de todas partes, por correo ese mismo día. Para sacarle el máximo partido, dice Old Sam, un buen Jake debería responder a una manifestación especialmente grosera de la ilusión anerística, y con el objetivo no solo de reprender, sino también de educar y divertir, o en su lugar, sacarlos de quicio. Los mejores Jakes son aquellos en los que se implican muchos discordianos, todos ellos conspirando para contactar con el sujeto el día del Jake, un brillante ejemplo de acuerdo discordiano, aunque suene paradójico. Si usted piensa que esto suena paradójico, espere a conocer el acordeón discordiano. Y aquí de lo que está hablando es eso, pues de a la que un político dice algo demasiado anerístico, lo que hacían era mandarle por correo cosas absurdas intentando que llegasen el mismo día. Yo creo que esto se podría hacer, llenar las bandejas de entrada de mierda completamente incongruente. Y esto también es algo que inspiró a la Operación Jodementes, de la cual hablaré también en un programa propio. Y sobre estos beneficios, Omar sigue diciendo: antes de ser discordiano, cuando entraba en mi habitación solo para que su desorden me recordara que aquello era un desastre, me sentía derrotado. Ahora, cuando eso ocurre, simplemente grito «¡Salve Eris!», que es nuestro saludo habitual ante cualquier personificación del caos, y sigo alegre con mi vida, seguro de que las constelaciones no tienen mejor pinta que mi desorden. Antes de ser discordiano, perdía mucho tiempo discutiendo con evangelistas sobre Dios y Jesús. Ahora son ellos los que pierden el tiempo discutiendo conmigo sobre Eris Discordia. Antes de ser discordiano, me tomaba la vida demasiado en serio. Cuando te tomas la vida demasiado en serio, te empiezas a preguntar ¿qué sentido tiene todo esto? Cuando te preguntas cuál es el sentido de la vida, caes en la trampa de pensar que tiene un sentido. Cuando piensas que existe un sentido, te acabas dando cuenta de que no lo hay. ¿Y qué sentido tiene vivir así? Ahora me salto a la búsqueda de sentido y en su lugar encuentro el remate del chiste. Antes de ser discordiano, me angustiaba la ineficiencia e inhumanidad de las organizaciones. Ahora, su ineficiencia e inhumanidad hacen que me sienta resarcido. Antes de ser discordiano, me daba miedo mi propia sombra. ¡Ah! Pero ahora, mi sombra me tiene miedo a mí. Ahora que por fin ha vislumbrado usted el valor del discordianismo, está usted listo para maravillarse por la importancia de este librito que ahora mismo sostiene en sus manos. Pero como buen divulgador de la palabra de Eris, no os haría ningún favor si no os advirtiese de que existen unas ciertas obligaciones en el discordianismo. Vuelvo a citar del principio de Discordia, y dice: está prohibido comer pan de perrito caliente, excepto los viernes, cuando es obligatorio. Pisar cucarachas no le hará ganar puntos ante nuestro bendito Sangulik. Debe entrenarse con un maestro de la flojera hasta que sea capaz de beber cerveza y ver la televisión completamente concentrado. Todas las boleras son sagradas para los discordianos, y de ser necesario, usted debe dar su vida para protegerlas de la profanación, si es que alguien decide profanar boleras, claro. Finalmente, usted no debe descansar hasta que todas las ovejas estén en el redil, y cuando hayamos convertido a todas las ovejas, iremos a por los perros, los lobos, las cabras y, en hora consagrada, a por los seres humanos. La diosa también espera que usted se trabaje. Debe usted dedicarle total atención a todas las tareas que realice para así darse cuenta, en un destello de iluminación repentina, de lo confusas que son. Debe usted solucionar acertijos para tarados uno detrás de otro hasta que, tras años de estudio, ya no haya separación de su percepción entre sujeto y objeto, entre usted mismo y el tarado. Y bueno, ahora que ya todo el mundo está bien convertido al discordianismo, debo explicaros cómo reconoceros entre vosotros. Y aquí vuelvo a citar, obviamente, a Don Omar. No Don Omar, a Lord Omar, perdón. Don Omar es el de reggaetón. Bueno, vamos. Cita, dice así, que me estoy liando. Sobre el tema de los encuentros personales con otros discordianos, a veces ni siquiera los más cautelosos de nosotros consiguen evitarlos, debe tener siempre en cuenta dónde se cimienta nuestro desorden. En las siguientes páginas encontrará usted la maldición del pavo. Entre los budistas zen hay un dicho que dice:
Cuando te encuentres con otro bodhisattva en el camino, salúdalo sin palabras ni silencio. Eso le deja a usted un vasto abanico de ruidos de animales entre los que elegir. Pero mientras cacarea como un gallo, o grazna como un pato, o muge como una vaca, inspeccione a su hermano o hermana discordiano con interés despierto, nunca sonriendo, para ver cómo responde. Un graznido demasiado alto como respuesta puede delatar a un chulo jactancioso al que todavía le falta una buena dosis de iluminación erística, pero siempre será mejor que un relincho débil y escaso de fe. Pero quizá lo mejor siempre es soltar un mondo. Es como cuando llaman por teléfono y contestas con un «¡Se ha equivocado de número!». Por mucho que uno le dé vueltas, un mondo no tiene sentido. Ni pinzas ni cepos son capaces de atraparlo. Pero al mismo tiempo, si es un buen mondo, mientras más y más piensas en él, más sentido parece tener, aunque nunca sabe uno muy bien por qué. Cuando un mundo es bueno de verdad, se te queda agarrado a la mente como resina caliente que te jode los procesos mentales durante semanas. Cuando el maestro zen Joshu todavía era un monje, su maestro Nansen le pegó como respuesta a una observación estúpida. Joshu agarró a Nansen por el brazo, lo miró a los ojos y le dijo: «A partir de ahora, no le pegues a la gente por error». A lo que Nansen le respondió: «El mundo entero puede distinguir una serpiente de un dragón, pero no puedes engañar a un monje zen». Eso es un gran mundo. Y bueno, hasta aquí el contenido discordiano del programa de hoy. Espero que las cosas te hayan quedado tan claras que tengas una gran confusión en tu mente. Hay verdades triviales y hay grandes verdades. Lo opuesto a una verdad trivial es simplemente falso. Lo opuesto a una gran verdad es también verdad. Espero que te hayan gustado esta colección de zarandajas. A mí la verdad es que me encanta. Y bueno, antes de seguir voy a decir las fuentes de este programa. No son tantas como en el anterior, pero son unas cuantas. Sobre todo, primero de nada, el principio de Discordia, obviamente. Después tenemos el artículo Transcendent Discordianism de Joshua Scott Hodgkin. Invented Religions, Imagination, Fiction and Faith de Carol M. Cusack, en una traducción de Matsu, que la podéis encontrar en su blog. Pondré el enlace en la descripción del capítulo, pero es el blog de Matsu, que no es La Manzana Dorada. Es Matsu con 2 zetas -stardust.blogspot.com. Y aparte de eso, pues también, como no, Wikipedia y Encyclopedia. Y también Discordia Wiki, por supuesto. Y nada, si estás escuchando esto justo cuando sale, esto seguramente va a salir sobre el 13-14 de abril para gente del Patreon de Orcini Press y un par de días después para el resto del mundo. Deciros que este fin de semana y más allá, el martes es 23 de abril, no solo es 23, sino que además es el día del libro, y en Cataluña celebramos el Sant Jordi, que es el día del libro y de la rosa. Y como editor voy a estar en la calle con los libros. Tengo que decir que este año los gremios se han conchavado con el Ayuntamiento de Barcelona para hacer pagar a la gente por tener una parada en un espacio reservado para ellos, súper chupi guay, y a la gente que no quiere pagar y pasar por el aro básicamente los mandan a la mierda. Y entonces hemos hecho una campaña que se llama Sant Jordi Popular, que la podéis encontrar en las redes sociales de Orcini Press. He estado dando la matraca mogollón y voy a seguir. Tenéis la campaña en sanjordipopular.wordpress.com para informaros sobre el tema. Pero todo esto para decir que podréis encontrar a Orcini Press en la parada de Barrio de Libros el sábado 20 y el domingo 21 de 10 de la mañana a 8 de la noche en Consell de Cent con Creu Coberta. Allí estaremos con más proyectos independientes y alternativos, y que el lunes 22 y el martes 23 es el propio Sant Jordi, estaremos de 10 de la mañana a 9 de la noche en los Jardinets de l'Alguer,
en la avenida Mistral número 10. Esto lo organiza Som Sant Antoni y la librería cooperativa Crisi, a quien les quiero mandar un saludo y un abrazo y agradecer que nos hayan dejado a la gente de la asociación Barrio de Libros estar allí, ¿no? Entonces encontraréis mis libros, los de Orcini Press, me encontraréis a mí, y los libros del resto de la gente de la asociación Barrio de Libros, y así de memoria pues tenemos la contraescritura, La Máquina, Amor de Madre, Horror Vacui, Insólita, La Magnífica, La Niña Azul, etcétera, etcétera. Si me dejo a alguien, lo siento, que no somos muchos y no tengo la lista delante. Y bueno, y en las redes sociales estarán también las firmas que vamos a hacer estos 4 días. Va a estar firmando Lluís Rueda, va a estar firmando Álvaro Aparicio, Sergi Álvarez y Rubén Guayar. Y hasta aquí la información del Sant Jordi. Y ya por último quiero daros también una noticia que me hace especial ilusión y no deja de ser divertido, ¿no? A mí me gusta mucho. Si buscáis por ahí el episodio de Que Dios nos pille confesadas, en el que me invitaron a hablar de los Illuminati y un poquito de discordianismo, me escucharéis hablar de Illuminatis, de cosas de las que quiero hablar en el podcast más adelante, la historia de los Illuminati, de los de verdad, no de los... Bueno, ya hablaremos de ese tema. A mí me hace mucha gracia y quiero trazar los orígenes reales de los Illuminati, más allá de la locura en la que se ha convertido esa conspiranoia ahora mismo. Ya sabéis que los Illuminati son muy importantes en la trilogía Illuminatus y en la historia del discordianismo, así que voy a explicar cómo se ligó todo esto, ¿no? Y cómo por culpa de los coñones que son los discordianos, ahora la gente cree que los Illuminati dominan el mundo de verdad. Pero bueno, ya estoy divagando. La noticia es que el día 16 y el día 17 de mayo de 2024 se celebra el Baile de los Dioses, primer congreso Que Dios nos pille confesadas, en el Salón de Actos Emilia Pardo Bazán de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Y a mí me han invitado a hacer una ponencia sobre discordianismo. Voy a ir a la universidad a hablar de discordianismo con un montón de gente estudiosas de ciencias de las religiones, que un montón de gente que lo flipas, que van a estar hablando de religión nórdica, veo por aquí alquimia, racionalismo, satanismo también, mitología en Antiguo Egipto, tarot. Bueno, va a ser una maravilla, todo gente académica y yo, bueno, ojo, que yo tengo una licenciatura, no jodamos. Pero básicamente yo estaré el jueves 16 por la mañana a las 12:45 con la ponencia Discordianismo, una broma disfrazada de religión, disfrazada de broma. Así que allí me tendréis y colgaré, si puedo, no sé si todo el mundo puede tener acceso a la versión online, por lo menos para la gente del Patreon de Orcini Press lo colgaré, pero de todas maneras quiero grabar esta ponencia y la colgaré como extra en el podcast. Y hasta aquí ya la tabarra. Muchas gracias por escucharme, que lo que se dice siempre, ¿no? Que tenéis las redes sociales del podcast y de la editorial. El Linktree lo comparto siempre, pero recordad que estamos en, pues, lo típico. Twitter, Instagram. Hay un Instagram del podcast. Lo que mejor va es un canal de Telegram y ahora también un canal de WhatsApp de Bizarro Discordia, que abrí cuando Telegram estuvo a punto de irse a tomar viento, cuando fue el juez Pedraz, ese agente anerístico, dijo que iba a cerrar Telegram. Tuvimos que estar ahí corriendo. Va a ir a abrir canales de WhatsApp, pues bueno, pues ahora hay canal de Telegram y canal de WhatsApp. Y también recordad que está el Patreon de Orcini Press, por si os gusta esto y encima me queréis tirar dineros, yo voy a estar, pues, encantadísimo de recibirlos y utilizarlos para pagar facturas, básicamente. Y que es patreon.com/Orcini Press. Y nada, muchas gracias por escucharme y espero que la confusión esté contigo. ¡Oh, salve discordia!